Saludos a la comunidad electrónica. En esta ocasión les he traído este proyecto comunicación inalámbrica utilizando el PIC 16F84A y los módulos de radiofrecuencia de 433 MHz. Primero voy a mostrar los diagramas, el módulo transmisor y receptor. Luego pasaré a explicar el funcionamiento, la lógica que utilicé para desarrollar este proyecto. Luego pasaré a explicar el programa que está hecho en ensamblador. Y finalmente realizaré una pequeña demostración. Este es el diagrama del transmisor. Como vemos, en ambos proyectos utilizamos el PIC 16F84A. Bueno, este PIC ya es antiguo y se debería considerar ya realizar este proyecto si lo van a realizar, pero utilizando ya micros más modernos, ¿no? Se puede utilizar un Arduino, un STM, hasta quizás un FPGA si es necesario. Bueno, este PIC no tiene oscilador interno, así que utilizamos un oscilador de 4 MHz. Lo alimentamos, acá no está, pero también se alimentan con 5 voltios GND. El master que le da 5 voltios. Como vemos, estamos utilizando el puerto A de 0 a 3, 4 botones. Como vemos, las entradas siempre están a 0 por medio de estas resistencias de 1K, y si pulsamos le damos 5 voltios a la entrada, ¿no? Y en este caso, en el puerto B0 estoy enviando los datos que se codifican dependiendo de los botones que estamos utilizando, ¿no? Podemos pulsar dos botones, también va a ser otra codificación. Y el puerto B1, en este caso yo lo había hecho tal que podamos habilitar o deshabilitar el módulo, ¿no? Entonces cuando pulsamos un botón habilitamos el módulo y a la vez enviamos datos. Esto sería recomendado si lo vamos a utilizar con baterías, por ejemplo, ¿no? Para que no consuma mucho el circuito. Solo, digamos, cuando presionamos se activa, digamos, el módulo transmisor en este caso. Le añadí una pequeña antena de 17 centímetros de alambre de cobre, pero en la demostración no vamos a emplearlo porque vamos a hacer una demostración simple y de una instancia muy cercana, ¿no? Solo a manera de demostración. Luego tenemos el diagrama del receptor. También utilizamos el mismo PIC. Tenemos acá el módulo receptor. Tenemos el pin de datos, que en este caso va al puerto A0. Sería la entrada de datos. Y su salida son estos LED, ¿no? Del puerto B0 hasta el B3. Su resistencia de 330 ohmios y su LED, ¿no? Que podemos utilizar LED de colores si tenemos para una visualización más sencilla. Importante, también debe ser de 4 MHz para que ambos circuitos estén sincronizados en los tiempos. Para el funcionamiento del módulo transmisor se utilizó esta lógica. Tenemos 20 milisegundos aquí cuando se presiona el botón. Tenemos que hacer un pequeño retardo para filtrar cualquier rebote. Es un test para el botón o filtrado para el botón. Luego de eso le enviamos un pulso en alto de 5 milisegundos. Todo esto sería el start, ¿no? Alto 5 milisegundos, bajo 5 milisegundos, que sería totalmente todo 10 milisegundos, ¿no? El dato de start. Luego de eso tenemos en total 20 milisegundos, que son 4 datos de cada uno de 5 milisegundos, que sería el dato, ¿no? Acá podemos codificar de 0 a 15, como sabemos, ¿no? Y cada uno, como mencioné, dura 5 milisegundos. Luego de eso
tenemos 20 milisegundos de stop y luego podemos continuar enviando, ¿no? Ahora, por ejemplo, si enviamos el mismo pulso de nuestro diagrama del transmisor, por ejemplo, si mantenemos pulsado el botón 1, según este diagrama, nos va a estar enviando este pulso que vemos aquí, la segunda imagen, ¿no? De la parte de abajo. Va a estar enviando, va a pasar 20 milisegundos de stop, 20 milisegundos del filtro del botón y otra vez. Y así va a estar enviando indefinidamente hasta que soltemos el botón, ¿no? Una vez que soltemos, ya va a pasar el stop y luego va a ser permanentemente cero, ya no va a enviar nada. Por ejemplo, acá estamos enviando esta codificación 0101 y eso es lo que va a estar enviando el módulo transmisor y lo que va a recibir el módulo receptor. El módulo receptor siempre va a estar a la espera del dato start. Debe de codificar este start, porque como sabemos, en todos los datos que enviamos siempre va a estar el start. Entonces, el receptor debe decodificar este start y luego decodificar la data que está aquí. Tiene que decodificar esta data y luego representarla en los LEDs. He añadido un timer tal que si mantenemos el dato pulsado y si no termina el timer, el dato, digamos el LED o el dato lógico se va a mantener. Por ejemplo, si mantenemos pulsado el botón 1, el LED 1 también se va a quedar prendido y en todo momento, gracias a este timer que le añadí, ¿no? Este timer, digamos que dura algo de 62 milisegundos aproximadamente. Inicia en este flanco justo antes de enviar la data, inicia el timer y termina aquí. Si no lee este dato start, este 1 del dato start, quiere decir que ya no va a enviar más datos, entonces borro la salida, sea cual sea la salida, ¿no? Si no, si continúo enviando el mismo dato, mantengo pulsado el mismo botón o los mismos botones, entonces la salida se va a mantener y no va a variar. Ahora, este B1 corresponde al botón 1, B2 al botón 2 y así sucesivamente, ¿no? Como vemos nuestro transmisor, acá cada uno corresponde según este diagrama. Entonces, por ejemplo, si solo presionamos el botón 1, acá sería 1 y acá B2 sería 0, B3 0 y B4 0. O si presionamos botón 1 y botón 2 sería 1, 1 y sería acá 0, 0, ¿no? Y así. La programación de ambos códigos están hechos en lenguaje ensamblador. Como vemos aquí, el TX y el RX. Primero voy a explicar el TX. Esto de aquí es los bits de programación. Luego tenemos el salto, el inicio. Estos son variables que vamos a utilizar después. En el inicio tenemos la configuración de las entradas y las salidas. Luego vamos a leer el puerto A y lo vamos a guardar en esta variable. Luego aquí verificamos si esta variable o lo que hemos guardado es diferente de 0. Si es 0, va a volver. Acá va a saltar a fin, pero fin otra vez no se vuelve a principal, así que se va a quedar en este loop. 0 nos va a indicar que no ha habido ninguna pulsación, entonces se va a quedar acá. Hasta que se presiona un botón, ya no va a saltar aquí, sino va a saltar aquí, dice cal retardo. Estos 20 milisegundos, como había mencionado, es el filtro para evitar el rebote. Salta aquí, utiliza estos 20 milisegundos de filtro y de nuevo leemos el puerto A para verificar que es el mismo dato y no haya sido ruido, ¿no? Entonces acá hacemos una diferencia del puerto A
con lo actual que teníamos anteriormente. Hacemos la diferencia y si es 0, entonces quiere decir que el dato se ha mantenido y continuamos. Si es diferente de 0, entonces otra vez hacemos coto fin y de nuevo inicia en principal, ¿no? Como sabemos. Entonces, si todo ha sido correcto y luego de los 20 milisegundos el dato se ha mantenido, saltamos aquí, borramos esta variable, el con 1, luego habilitamos este B3, era un LED de prueba, de testeo. Este B1 activa el TX según el diagrama, como había explicado. Luego acá tenemos ya es el dato start que vamos a enviar por el puerto 0. Dato 1 es el puerto B0 a 1. Y aquí lo hacemos a 0, o sea, dato 1, acá va a pasar también los 5 milisegundos, acá está dato 1. Ponemos a 1 el B0 y 5 milisegundos, regresamos. Y luego ahora ponemos a 0 el B0 y otra vez esperamos 5 milisegundos, como sabemos también de este gráfico, el start. Cumplimos esa condición del start, ya enviamos el start y ahora enviamos el dato. Como el dato lo habíamos guardado en la variable contador desde el inicio, entonces vamos a verificar este dato. Lo que estamos haciendo aquí es verificar el último valor de contador. Si es 1 va a saltar. Si es 0, acá va a enviar un 0. Como sabemos, serían 0, 5 milisegundos, ¿no? O si es 1, también 5 milisegundos, en alto o en bajo. Entonces, dependiendo de este valor, el bit más bajo, dependiendo vamos a enviar 0 o 1. Entonces, si enviamos dato 1, por ejemplo, acá ponemos el B0 a 1 y esperamos 5 milisegundos y regresamos. Ahora este contador, como ya hemos enviado el dato que estaba atrás en la cola, el bit menos significativo, va a rotar a la derecha. Entonces el último ya se va a perder y el antepenúltimo se va a poner al final. Vamos a incrementar este contador hasta 4, que son los 4 valores que vamos a enviar. Si verificamos que no ha llegado al final y otra vez comenzamos el envío de los datos. Como ya sabemos, corrimos un espacio a la derecha. Ahora vamos a enviar el segundo bit comenzando desde la derecha, dependiendo si es 1 o 0. Por ejemplo, si es 0, aquí va a enviar dato 0 y luego va a hacer en continuar. Ya no va a venir aquí, ya no va a enviar el 1, solo envía el 0. Otra vez vamos a rotar a la derecha para enviar el siguiente dato. Vamos a incrementar el contador, ya sería 2. Y otra vez vamos a volver acá. Así hasta que envían los 4 datos. Esta condición se va a cumplir y entonces ya no vamos a saltar acá, sino vamos a saltar acá. En el cual vamos a apagar el dato, lo vamos a poner ya 0, se va a mantener en 0. El módulo también lo vamos a apagar. Y el bit de testeo que había habilitado, ¿no? Y vamos a esperar del stop 20 milisegundos también que había mencionado, 20 milisegundos el stop. Y vamos a volver otra vez a principal para ver si se mantiene el dato pulsado o se va a enviar otro dato. Y así indefinidamente va a estar funcionando nuestro TX. Utilizamos para los retardos esta librería que es muy conocida, o que fue muy conocida en su tiempo, ¿no? Como ya sabemos, este PIC es antiguo. El programa del receptor es similar. Tenemos también la palabra de configuración, los bits de configuración. Tenemos las variables
También vamos a utilizar la librería de retardos. Tenemos los vectores, el vector de inicio y el vector de interrupción. Vamos a utilizar ahora el timer 0 para, como había mencionado, para herramienta auxiliar para mantener el dato si el botón lo mantenemos presionado, ¿no? Entonces no va a cambiar nuestra salida si la entrada del botón se mantiene. Para eso nos ayuda el timer 0. En inicio configuramos las entradas y las salidas. El prescaler para el timer también lo ponemos a 256 porque necesitamos un timer de 62 milisegundos en este caso. Luego acá en principal tenemos nuestro programa. Le añadimos a cuenta 8 y a contador 4. El puerto A0 es el ingreso de los datos y aquí va a esperar que sea 0. Si es 0 va a continuar, en cambio si es 1 se va a quedar en este bucle. Entonces cuando es 0 acá va a esperar 1 para evitar cualquier ruido. Entonces es 0, va a comenzar acá, luego va a esperar que sea 1 indefinidamente. Digamos que si siempre es 0 se va a quedar acá, 0, 0. Ahora indefinidamente, cuando llega acá un 1, acá ya recién va a ingresar a testear el start. Y acá está nuestra lógica en la que vamos a decodificar el start, ¿no? Como había mencionado según el diagrama. El start comienza con 1, dura 5 milisegundos y el 0, ¿no? Entonces verificamos que sea 1. Nos quedamos en este bucle esperando al 1. Si detecta el 1, continuamos. Verificamos que siga siendo 1, si no, terminamos el programa y otra vez volvemos al bucle principal, ¿no? Continuamos, acá le damos un retardo de 500 microsegundos porque en este caso sí vamos a ser más exhaustivos en el filtrado del start, ¿no? Del 1, del mismo modo también con el 0. Acá vamos a decrementar cuenta que era 8, ¿no? Y así vamos a estar en este bucle 8 veces, que serían aproximadamente 4 milisegundos, ¿no? Esta es solo una prueba que estaba utilizando. Luego otra vez vamos a añadir la variable cuenta igual a 8. Como ya pasaron 4 milisegundos y pasó el test, en todo momento el dato fue 1, vamos a añadir 1 milisegundo porque dura 5 milisegundos para que todo esté sincronizado. Luego ahora vamos a esperar que el dato sea 0 el mismo tiempo, ¿no? 8 veces esto, que serían 4 milisegundos también. Esperamos 1 milisegundo y entonces si todo es correcto ya pasó el dato start. Si por algún detalle no fue correcto, entonces vamos a go to fin y volvemos otra vez a principal. Pero si pasamos todos estos dos condiciones, entonces habilitamos ya el timer para decodificar luego el dato. Como había mencionado, este timer está configurado para 62 milisegundos. Al inicio ya configuramos el prescaler. Entonces habilitamos el timer y luego aquí ya comenzamos a decodificar. Ahora la decodificación no es tan exhaustiva como el dato start. Ahora solo lo vamos a hacer cada milisegundo. Vamos a verificar si el dato se mantiene. O sea, si al inicio leemos un 0, ese 0 se tiene que mantener en toda la decodificación o en todo el filtro que vamos a aplicar acá. Acá leemos
un, el dato, ¿no? Lo guardamos acá en con 1. Luego acá verificamos que es el mismo dato y seguimos, ¿no? Y otra vez verificamos que es el mismo dato. Y así verificamos 3 veces que es el mismo dato. Una vez que ya pasó este filtro, lo añadimos a nuestro dato serie. Como ya pasaron 3 milisegundos, pero cada dato, como hacemos, dura 5 milisegundos, tenemos que añadir un retardo de 2 milisegundos. Ahora, este dato serie es así, ¿no? En el TX tenemos nuestro dato que fue enviado, el B0, luego enviamos el B1, el B2 y el B3. Ahora en el RX primero vamos a recibir el B0, ¿no? Entonces este B0 va a comenzar acá. Luego acá va a ir otro dato. Son 4 datos, ¿no? Y acá va a ser el bit menos significativo. Acá va a rotar a la derecha. Como vemos acá el B0, digamos, va a rotar todo a la derecha, entonces en el siguiente ya va a ser B1. B1, B0 y luego acá 0 tampoco porque todavía no hay ningún dato y acá todavía sigue, ¿no? Y una vez que esté completo va a ser así, ¿no? B3, B2, B1, B0 y así, ¿no? Acá ya tenemos nuestro dato completo que ya ha rotado 4 veces. Pero este dato, como sabemos, está adelante y acá tenemos 0, 0, 0 y 0. Pero como nuestra información en los LEDs lo vamos a poner en los bits menos significativos del puerto B, acá está en el 0, 1 y 2 y 3, pero estos datos están adelante, están en el B4, 5, 6 y 7, entonces tenemos que hacerle un swap, que es un cambio. Entonces estos que están acá van a pasar acá. Y ahora sí vamos a tener así, ¿no? B3, B2, B1 y B0. Entonces, como vemos, van a corresponder. El B0 va a corresponder con el B0 del TX. Y así, ¿no? El B1 va a corresponder con el B1 del TX y así todos los demás. Van a corresponder en posición los botones con los LEDs. Así 4 veces y todo ha funcionado correctamente, ¿no? Si por ahí hay algún error, otra vez vamos a reiniciar el contador. O mejor dicho, vamos a regresar al inicio del programa. Y así, una vez que ya hemos decodificado el dato, vamos a esperar 10 milisegundos para volvernos al inicio. Ahora la interrupción, como sabemos, como había mencionado, dura 72 milisegundos. Justo va a llegar cuando acá, ¿no? En el siguiente dato start. Si no llega, si no llega el dato start, entonces va a borrarlo, como vemos aquí en el programa. Como no hay ningún dato start, no detecta que el por A es 1, entonces va a borrar la entrada, la interrupción. En cambio, si detectara, lo va a mantener la salida. Entonces de esa manera nos va a ayudar el timer 0. Y así estaría funcionando nuestro programa. Bueno, vamos a hacer la prueba de funcionamiento de estos equipos. Este es el módulo transmisor
está alimentado directamente con 9 voltios de una fuente. Tenemos esta pequeña plaquita que lo regula a 5 voltios. Este es el transmisor, como mencioné. Este es el PIC y los cristales. Tiene 2 botones. Para las pruebas es suficiente. Acá igual también tenemos el PIC, su cristal, la batería de 9 voltios, y acá está el regulador a 5 voltios y 2 LEDs nada más. Hacemos una prueba, presionamos, prende el LED amarillo, presionamos, prende el LED rojo. Eso sería todo, gracias.